Tenemos a una catedrática de farmacología de la Universidad CEU, se llama Lucrecia Moreno, es la señora esta que hay aquí sentada. Seguramente alguno la recuerda de otras veces que también ha colaborado con nuestra asociación. Ella hoy, también es directora de la cátedra de ECO. Ella hoy nos va a hablar de un tema que a mí la verdad es que me parece siempre muy importante, que es el tema de los fármacos. En este caso, su ponencia se titula Uso racional del medicamento en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Por otro lado, los que son socios ya lo saben, hemos empezado hace poco un estudio con una reumatóloga de aquí de Valencia, que estuvo el año pasado de ponente aquí. Teresa López es farmacéutica e investigadora. Le han dado una beca para hacer un estudio, para hacer el estudio donde están ahora trabajando. Ella es graduada en farmacia, investigadora, como os digo, y el título de su ponencia es Estudio del microbiota intestinal en mujeres con dolor crónico tipo fibromialgia. Entonces, les voy a dar la palabra ya. Son dos ponencias magníficas, la verdad, y con ellas, cuando acabemos, haremos una pequeña pausa de unos 20-25 minutos para tomar un café e ir al servicio si hace falta, y luego seguiremos con las ponencias, que aún nos quedarán 3 ponencias. ¿De acuerdo? Pues nada, ahí os las dejo. Muchas gracias, Minerva. Pues nada, muchas gracias a Bafi por siempre contar con nosotros, y esto es mutuo, es decir, desde la universidad contamos muchas veces con asociaciones de pacientes y a Bafi siempre es la primera en responder y venir a contar su enfermedad y sus síntomas a nuestros pacientes. Así es que nosotros no podemos hacer menos cada vez que nos llaman para participar. Pues como ha dicho Minerva, yo voy a hablaros de uso racional del medicamento. Ya he hablado en este foro otras veces, pero ella me dice que insiste en que le gusta que hable de estas cosas porque pueden ser de utilidad, y básicamente lo que queremos es contaros cosas que os puedan ser útiles. Ya todos conocéis, la gran mayoría que estáis aquí sois afectados o tenéis personas conocidas afectadas por la patología. Y a día de hoy no hay un tratamiento farmacológico que esté aprobado por ninguna organización sanitaria que tenga la indicación fibromialgia. Entonces, se están tratando los síntomas, se trata el síntoma del insomnio, se trata el síntoma del dolor, se trata el síntoma de la ansiedad, pero no se trata la fibromialgia como patología. Entonces, yo, como me ha dicho Minerva, soy catedrática de farmacología y os puedo hablar un poco de cómo utilizar bien los fármacos para que os den las máximas beneficios con el mínimo riesgo. Cuando hacemos un estudio del tratamiento que lleva a un paciente, siempre miramos 3 factores importantes, que es lo… Ay, perdonad, se ha ido. Que es lo que está en verde, es decir, la necesidad, la efectividad y la seguridad es muy importante en los estudios de uso de medicamentos. Es decir, una persona tiene que utilizar el medicamento que sea necesario para su enfermedad, que sea efectivo, quiere decir que le esté produciendo un beneficio, y que sea seguro, que no le produzca reacciones adversas. Entonces, siempre bajo ese paradigma se hace el abordaje. No tenemos que utilizar nada que no sea necesario para tu enfermedad, ni que no te esté produciendo un beneficio, y que menos aún que te produzca una reacción adversa. En la fibromialgia el objetivo va a ser disminuir los síntomas, porque como no conocemos el origen y no podemos abordar el origen para tratarla, es decir, a día de hoy no tenemos un tratamiento curativo. Lo que vamos a hacer es acompañaros durante todo vuestro caminar en la enfermedad e intentar que tengáis la mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son los síntomas molestos? Principalmente el dolor, la fatiga, la depresión y el insomnio.
Pues por eso ahí vamos a buscar qué tratamientos van a mejorar esos síntomas. Y tenemos tratamientos farmacológicos, que son de lo que yo vengo hoy a hablar, pero también no hay que desdeñar para nada el tratamiento no farmacológico, es decir, ejercicio, una buena dieta, tener una buena calidad de vida, y eso, bueno, ya lo hablarán otros especialistas, pero es tan importante el tratamiento no farmacológico como el farmacológico. Bueno, hablemos de dolor, que es lo que más fastidia, ¿no?, el dolor. Y si utilizamos, bueno, la OMS tiene una escala terapéutica, es decir, vamos subiendo escalones según el dolor que tenemos, y siempre se empieza con paracetamol y AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos son el ibuprofeno, naproxeno, de todos estos fármacos. Ese es el primer escalón. Cuando eso no funciona, se sube otro escalón, y aquí se añaden fármacos opiáceos débiles, por ejemplo, el tramadol. Si no funciona, tenemos otro escalón. Es decir, para tratar el dolor vamos en escalera. Pero claro, aquí hay un problema, y es que empezamos en el primer escalón con AINES, ibuprofeno, naproxeno, y estos fármacos no son eficaces para la fibromialgia. Son analgésicos antiinflamatorios, y a día de hoy la fibromialgia está caracterizada como un dolor neuropático, no un dolor inflamatorio. Entonces, estamos tratando con fármacos antiinflamatorios un dolor neuropático. Muchas veces, por ejemplo, ahora mi compañera Teresa os comentará la investigación en la que estamos metidos. Estamos investigando la microbiota de pacientes con dolor crónico, y tenemos dos grupos de pacientes con artritis y pacientes con fibromialgia. Los pacientes con artritis se toman un ibuprofeno y están mejor. Pueden estar más o menos, pero sí, funciona, a no ser que tengas, además de artritis, otra patología asociada. Pero cuando el paciente tiene fibromialgia y le damos un ibuprofeno, no mejora. Porque el ibuprofeno va directamente, o cualquiera de estos AINES, van directamente a inhibir las prostaglandinas que están implicadas en procesos inflamatorios. Entonces, funciona muy bien en el dolor inflamatorio, pero no tiene efectividad en el dolor neuropático. Entonces, pues bueno, como os he dicho, son fármacos habitualmente prescritos o utilizados, porque muchos de ellos los podemos comprar sin receta médica, y entonces acudes a una farmacia y dices tengo dolor y tratas con ibuprofeno, pero no tienen efectividad en la fibromialgia. Además, como os he dicho, necesidad, efectividad y seguridad. Hablando de seguridad, bueno, pues son fármacos poco seguros si se utilizan a nivel crónico. Es decir, la toxicidad por antiinflamatorios produce riesgos gastrointestinales y cardiovasculares. Es decir, una de las principales causas de muerte en Estados Unidos es por errores de medicación. Y dentro de los errores de medicación, una de las primeras causas es la gastrolesividad por AINES. Entonces, pues bueno, sangrados gástricos, úlceras, por consumo crónico de AINES sin administrar gastroprotectores. Bueno, en el primer escalón, junto con los AINES, teníamos el paracetamol. El paracetamol sí que actúa a nivel del sistema nervioso central. De hecho, está diferenciado de los antiinflamatorios no esteroideos. No es un antiinflamatorio, es un analgésico central, y puede funcionar en pacientes con fibromialgia. Aunque es el primer escalón, dependiendo de la intensidad del dolor, funcionará o no funcionará. Pero sí que es una buena baza para iniciar a tratar el dolor. Si funciona, mantenerlo, y si no, seguir en el siguiente escalón. El paracetamol, a diferencia de los AINES, pues es bastante seguro. De hecho, el paracetamol lo administramos a mujeres embarazadas y a niños recién nacidos. Es decir, produce menos reacciones adversas. Es un fármaco con pocas reacciones adversas y que podemos utilizar con seguridad. Si seguimos la escalera esta analgésica de la OMS, tenemos los opiáceos. Y aquí, pues bueno, tenemos fármacos como el tramadol. Muchos de ellos los habéis utilizado o los conoceréis, que como reacciones adversas pueden producir confusión, somnolencia, estreñimiento, fatiga.
y que pueden agravar algunos de los síntomas que padecemos, como cuando se padece la fibromialgia. Entonces, aquí siempre habrá que valorar beneficio-riesgo. Es decir, ¿me produce más beneficio que riesgo me pueden producir las reacciones adversas? Continúo. Que las reacciones adversas o el empeoramiento de la patología son mayores que el beneficio, pues me busco otra alternativa. ¿Qué fármacos han demostrado ser eficaces en la fibromialgia? Pues como os he dicho, no existe ningún medicamento hoy en día aprobado por la Agencia Española del Medicamento con indicación específica fibromialgia. Entonces, estamos utilizando fármacos que tienen otras indicaciones para paliar los síntomas de la fibromialgia. Pero aquí, en esta escala analgésica de la OMS, además de los fármacos de cada uno de los escalones, tenemos abajo, en letra pequeñita, siempre decimos lo de leer la letra pequeña es importante, pues aquí hay unos fármacos que se llaman coadyuvantes. ¿Qué quiere decir esto? Son fármacos que se asocian al tratamiento del dolor, pero que no son analgésicos, pero que funcionan muy bien. Y de hecho, funcionan muy bien en pacientes con fibromialgia. Si pasamos a la escala analgésica en dolor neuropático, esta ya no es de la OMS, esta la he diseñado yo, basándome en esos fármacos coadyuvantes, que entonces para el dolor neuropático tendrían que ir en primer lugar, no en la letra pequeñita. Y aquí tenemos fármacos como antiepilépticos y antidepresivos. Y ahora me diréis, si yo no tengo una epilepsia, si yo no tengo una depresión, ¿por qué me dan estos fármacos? Pues porque hay muchísima evidencia de que estos fármacos actúan frente al dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor que viene del sistema nervioso central, que viene desde el cerebro. Entonces tenemos que dar fármacos que accedan al cerebro y que traten el dolor desde ese lugar. Entonces, que no haya confusión, que aunque veáis que este fármaco es un antidepresivo o que es un antiepiléptico, os lo están dando para tratar el dolor, no porque tengáis una patología central. Pues bueno, he diseñado esta escala para el dolor neuropático. Entonces, en el primer escalón ya no están los antiinflamatorios no esteroideos, que no sirven para el dolor neuropático, sino que están antiepilépticos, antidepresivos, y que se pueden asociar, ahora sería el pequeñito, en la letra pequeña sería el paracetamol, el tramadol, que se podrían asociar con estos que sí que son principales. Bueno, pues dentro de estos coanalgésicos, como os he dicho, además de antidepresivos y anticonvulsionantes, también tenemos ansiolíticos, neurolépticos, relajantes musculares, y todos ellos van a ser fármacos de primera línea en el tratamiento de la fibromialgia. Bueno, pues como os he ido comentando, tenemos muchos orígenes del dolor. El dolor nociceptivo es el que ponemos los dedos en la llama y apartamos los dedos porque nos quema, ¿no? El dolor inflamatorio, más relacionado con patologías como la artritis. El dolor neuropático, que además de la fibromialgia tenemos el herpes y otros tipos de dolores. Y en el dolor disfuncional, que aquí tendríamos también mucha implicación de la fibromialgia. Entonces, hay muchos tipos de dolor y cada uno tiene un tratamiento diferente. Y lo que pasa es que además hay personas que además de fibromialgia tienen artritis o tienen otras patologías. Entonces, se hace todavía mucho más difícil encontrar un fármaco que sea efectivo. Bueno, pues centrándonos un poco aquí, es decir, el dolor, que sepáis que no solamente es periférico, también es central. Entonces, como es central, tendremos que actuar con fármacos que lleguen ahí donde se origina ese dolor, que es en el cerebro. Vale, pues aquí hay 3 guías clínicas para tratar la fibromialgia: la guía canadiense, la guía europea y la guía española, donde tienen diferentes clasificaciones. Es decir, cuando pone grado A, B, C y D, A es que hay mucha evidencia científica en que son eficaces. Fijaros, antidepresivos como la amitriptilina,
la duloxetina, tienen un grado A de evidencia en todas las guías clínicas del mundo. Es decir, que cuando os den un antidepresivo para tratar el dolor de la fibromialgia, están haciéndolo bien, están haciéndolo muy bien. También utilizamos relajantes musculares, pregabalina como antiepiléptico, ciclobenzaprina como relajante muscular, que también hay gran evidencia en todo el mundo de que funcionan en patologías como la fibromialgia. Y se ha visto que tienen un 30% de efectividad. No puedo decir que sean el 100%. Por eso hay personas que utilizan estos fármacos y les funciona. Y la de al lado dice, pero bueno, si a mí me dan lo mismo y a mí no me quita el dolor, pues porque la efectividad no es del 100%. Entonces, habrán personas que le vayan muy bien y no nos están engañando, le funcionan, y hay personas que no le van bien y tampoco nos engañan, es decir, no le funcionan. No podemos decir que la efectividad sea del 100%. Bueno, los antidepresivos lo que hacen es inhibir la recaptación de mediadores como la noradrenalina, la serotonina, es decir, y estos mediadores están implicados en inhibir la transmisión del dolor. Entonces, pues bueno, cuantos más mediadores tengamos en las neuronas y evitemos que se degraden, más nos van a inhibir el dolor que proviene del sistema nervioso central. Por eso os lo están dando. ¿Qué ocurre con los antidepresivos? Tienen un periodo de latencia para tener efecto terapéutico. Eso quiere decir que me lo prescribe el médico y hasta que no pase un mes o más, yo no voy a ver efectividad en los tratamientos. Entonces no desesperéis, porque muchas veces os prescriben un medicamento y dicen, a mí esto no me hace nada, me da sueño, me da cansancio, me engorda. Paciencia, paciencia y seguir tratándolo, porque es que está científicamente demostrado que no tienen una efectividad inmediata. Hay que esperar, pero luego veréis los beneficios. No tomarlos nunca con alcohol. Son fármacos que tienen su efecto en el sistema nervioso central. El alcohol es un depresor central, entonces pueden haber intoxicaciones y pueden haber reacciones adversas graves. Es decir, no hay que tomar alcohol con ninguna medicación, pero menos con la medicación que afecta al sistema nervioso central. Bueno, pues la amitriptilina es el que más evidencia tiene en su utilización. Mejora no solamente el dolor, también el sueño y la fatiga, no a todos los pacientes, pero sí a bastantes. Y hay que tener en cuenta, como todos los fármacos, la cara A y la cara B. La cara A es la bonita, la que nos ayuda. La cara B es que siempre nos deja algo a cambio, ¿no? Y puede haber, sobre todo, sequedad de boca o visión borrosa, alguna confusión mental, sedación y cansancio, pero eso es lo que pagamos porque nos quita el dolor. Los inhibidores de la recaptación de serotonina también son otros antidepresivos. Tenemos la venlafaxina y la duloxetina, que bueno, también funcionan, como hemos visto, tienen gran evidencia en todas las guías clínicas. Y los antiepilépticos, gabapentina y pregabalina, también funcionan muy bien. Y también tenemos la contrapartida de somnolencia, alteración de la concentración. Por eso muchas veces dicen, es que la fibromialgia va asociada con pérdidas de memoria. Es que muchas veces esas pérdidas de memoria te las produce la medicación que te están dando para tratar el dolor. Pero si te quitas la medicación vuelve el dolor. Entonces es lo que tenemos. Nosotros seguimos investigando. El objetivo es encontrar el fármaco que sea más efectivo y más seguro para todos. Pero en eso estamos, no dejamos de investigar y me encantaría venir aquí un día a deciros, lo hemos encontrado, esto es lo más efectivo para vosotros. Pero bueno, llegará. Pregabalina y gabapentina, pues lo conoceréis como el Neurotin y la lírica, que están muy prescritos para el dolor neuropático y que pueden ser bastante efectivos. Vale. Hablamos también del sueño, porque también es otro de los síntomas en fibromialgia, que el dolor te mantiene despierta, como no descansas bien, al día siguiente tienes
sigues sintiendo dolor y es, bueno, pues la pescadilla que se muerde la cola. No duermes, estás cansado, el cansancio te produce más fatiga, la fatiga, dolor y no podemos parar. ¿Qué tomamos para dormir? Para dormir tomamos ansiolíticos como las benzodiazepinas, el Valium, Transilium, Orfidal, cualquiera de estos. ¿Y qué pasa? A diferencia de los antidepresivos, la efectividad es inmediata. Te tomas uno y te quedas dormido. Siempre y cuando lo tomemos con un uso racional. Tienen efectividad cuando los tomamos 3-4 semanas. Si seguimos tomándolos continuamente, pierden efectividad. Por lo tanto, estos fármacos son muy buenos para utilizarlos de forma puntual. Es decir, me lo tomo 2 o 3 días, voy reduciendo, ahora estoy tomándome medio y voy a ver si duermo otros 4 o 5 días. Que luego no puedo, vuelvo a tomármelos. Pero tenemos a una población impresionante, mayores de 60 años, tomándose todos los días fármacos para dormir y que le preguntas, ¿cómo duermes? Dicen, fatal. ¿Y te estás tomando fármacos? Sí, no son efectivos. ¿Por qué no son efectivos? Porque han creado tolerancia a los efectos terapéuticos y llevas tanto tiempo tomándolos que ya no te hacen efecto. Vale, pues mañana me los dejo de tomar y entonces te subes por las paredes. No te lo puedes dejar de tomar de golpe. Hay que dejarlo de tomar paulatinamente. Pues ahora voy a estar una semana tomándome la mitad o 15 días y ahora voy a tomarme otro poquito y voy poco a poco reduciendo, subiendo y bajando. Voy a intentar estar una semana sin tomármelos. Me tomo entonces melatonina o me tomo otra sustancia que me ayude. Son los fármacos más efectivos cuando se toman bien, pero son los que menos efecto hacen y que los estamos tomando mucho tiempo seguido. Espero, esto es lo más importante. Es como una droga. Dejas de tomártelo y entonces te pones taquicárdico, te subes por las paredes, pero te lo tomas más tiempo de la cuenta y no te hace efecto. Cada vez necesitas más. Es decir, es la droga farmacológica. La Agencia Española del Medicamento recomienda lo que os he dicho, utilizarlo el mínimo tiempo posible, a las mínimas dosis posibles y de esa forma podremos utilizarlo toda la vida. Es decir, ahora estoy peor, tengo un brote, me lo tomo 4 o 5 días, no me lo quito de golpe, me voy tomando medio, luego me tomo medio día sí, día no, y estoy un tiempo sin él y luego vuelvo a intentarlo cuando tenga otro brote y de esa forma será eficaz. La ciclobenzaprina es un relajante muscular que también mejora el sueño. Hay evidencia clínica de que además de relajar los músculos y entonces muchas veces los músculos nos duelen por contracción, también mejora el sueño. Y además hay otros fármacos que empeoran la patología. Y aquí tenemos, por ejemplo, fármacos protectores gástricos como el omeprazol y derivados, que hay mucha evidencia de que empeoran el dolor. Los fármacos para dormir empeoran también a veces la fatiga. Tenemos muchos fármacos que van a empeorar la fibromialgia. Por eso es muy importante los estudios individualizados de los tratamientos de cada persona. Muchas personas a lo mejor tienen prescritos omeprazol o derivados para proteger el estómago y están tomando fármacos que no le dañan el estómago. Acordaros, os he dicho, muy importante la necesidad, efectividad y seguridad. Es decir, si no necesitas un fármaco, no debes de tomarlo. Y muchas veces, no, es que como tomo tantos me los dan como protector, pero tomas muchos pero ninguno te daña el estómago. ¿Por qué te están prescribiendo un protector que no te protege porque no tienes un daño en el estómago, pero además sí que te puede empeorar otras cosas? Pero bueno, como os he dicho, lo que a una persona empeora, a otra mejora. Los estudios siempre tienen que ser individualizados. Bueno, pues en el año 2016 la Sociedad Española de Reumatología hace un abordaje sobre las recomendaciones basadas en evidencias. Desde entonces no hay nada más actualizado y dentro de esas recomendaciones viene a dar un poco, esto sería la síntesis de lo que os he ido comentando, es decir, muy importante el tratamiento individualizado,
cada paciente es diferente. Iniciar con paracetamol. Si el paracetamol no es suficiente, el siguiente escalón sería amitriptilina, un antidepresivo tricíclico. Algunos pacientes se benefician del segundo escalón, que es el tramadol. A la falta de respuesta, cambiar de tratamiento, y que los tratamientos requieren ser periódicamente revisados. Hay personas que llevan un tratamiento 10 años, el mismo, pero si yo no soy la misma que hace 10 años. Es decir, igual que yo no soy la misma que hace 10 años, los tratamientos, por lo tanto, tampoco van a ser eficaces para mí. Pues he pasado por ahora una menopausia, es decir, tienes diferentes circunstancias. El tratamiento que te prescribieron hace 10 años, pues ya no es el mismo. Muy importante la revisión. Y bueno, brevemente os voy a contar los estudios que hemos hecho con todos los pacientes asociados. La verdad es que los asociados de ABAFI son muy participativos. Cada vez que queremos hacer algo con vosotros, estáis dispuestos a participar. Y de esto que os he hablado, de la revisión del uso del medicamento, lo hicimos hace unos años y mi interés es volverlo a hacer. Igual que os he dicho que los tratamientos de hace 10 años no sirven ahora, lo que investigamos hace unos años tampoco nos sirve. Pero sí que vimos que la mayoría de pacientes, es decir, fijaros, tomaban ibuprofeno un 23%. Es decir, que de todos los pacientes que estudiamos su medicación tomen ibuprofeno teniendo solo fibromialgia, quiere decir que no están bien tratados. El ibuprofeno no sirve para nada en la fibromialgia. Y casi el 20% tomaban a diario diazepam durante muchos meses y no estaban siendo eficaces. Es decir, aquí veíamos que uno de cada cuatro tenía una mala prescripción médica o estaba haciendo un mal uso racional del medicamento o estaba tomando unos medicamentos que le prescribieron en un momento en el que eran eficaces, pero han seguido tomándolos sin una revisión. Los fármacos más consumidos en principio estaban bien, paracetamol, tramadol, duloxetina, pero ahí tenemos el ibuprofeno y el diazepam, que el ibuprofeno no debería de utilizarse si no está siendo eficaz, y el diazepam, ahora diremos turno de preguntas, y el diazepam, que utilizado tanto tiempo, no estaba siendo eficaz. Vale, sobre todo asociábamos al dolor, ansiedad y depresión en todos los casos, que amitriptilina y duloxetina, los pacientes que estaban tratados con estos fármacos tenían mejores resultados que los que no la llevaban, y que solamente un 40% realizaba ejercicio físico. El tratamiento no farmacológico es tan eficaz como el farmacológico. Hay grandes evidencias que el tratamiento físico a diario mejora la enfermedad. Es importante realizar 1 hora de ejercicio físico a diario y cada una según sus posibilidades. Hay quien nada, hay quien camina, hay quien hace incluso ejercicio de fuerza. Cada uno según sus posibilidades, pero 1 hora de ejercicio diario. Y bueno, que es muy importante, os agradezco que estéis todos los que estáis aquí, porque eso lo que quiere decir es que queréis conocer más de vuestra enfermedad, queréis ayudaros y tener ese empoderamiento como paciente, decir yo quiero saber en qué puedo mejorar, y que esto os va a ayudar tanto como utilizar bien los medicamentos, es decir, el conocer qué os pasa y cómo podemos mejorar. Y nada, muchas gracias por vuestra participación y asistencia. Bueno, como siempre, Lucrecia magistral, no podía ser de otra manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenos días. Hola. Pues quería preguntarte por qué el diazepam es contraproducente. O sea, yo no lo tomo porque me sienta fatal, pero me ha llamado la atención porque es lo primero que te plantan. Bueno, es contraproducente el no hacer un uso racional del mismo. Como he dicho antes, funciona bien una persona que lleva varios días sin dormir, que está muy cansada, que necesita relajarse tanto de los músculos como descansar para poder afrontar el día siguiente. Entonces es muy efectivo, es muy efectivo. Es un fármaco que es efectivo cuando se utiliza bien. Lo único es que crea mucha adicción y tenemos verdaderamente en la sociedad muchas personas adictas al diazepam, al orfidal, al tranquimacin, y que luego es muy difícil de abandonar. Y cuando estás mucho tiempo tomándolo, deja de hacer efecto. Eso está demostrado, es como una droga, cada vez necesitas más. Y
si se hace un buen uso, es decir, si lo utilizamos solo cuando lo necesitamos, llevo una semana fatal, no he podido dormir, pues hoy me tomo uno y descanso, y vale, mañana medio, otro medio, tal, y estoy en una pauta corta, son eficaces, porque luego descanso y cuando lo vuelvo a utilizar me vuelve a ser eficaz. Básicamente es por la adicción que crean y la tolerancia a los efectos terapéuticos. Muchas gracias, estoy muy contenta por estar aquí hoy porque nos hace falta saber mucho de nuestra enfermedad y la verdad que los médicos no saben nada. Llevo años dando palos de ciego y me enteré que vais a estar y gracias al Levante que se ha publicado que vais a estar. Nos ayudáis muchísimo y nos hace falta. Diazepam me lo recetaron a raíz de un accidente que tuve el año pasado y te dejan tranquilamente meses hasta que me di cuenta yo que estaba siendo adicta, cada vez necesito más para dormir. Y hay algunos fármacos que a algunos a lo mejor le irán bien, pero a mí, por ejemplo, Zardiar me ha ido fatal. Fatal. Es como me ha provocado más la crisis, que te tensa el cuello y los ojos y no tenían contraefecto. El efecto que te provoca, casi voy a tener una embolia de dolor tenso, los ojos no podía mover y luego te vas y dicen, pues nada, ya te irá, porque no hay nada para paliar ese efecto que te ha dado. Si hay un medicamento que no tiene contraefecto, pues a mí me ha dado fuerte. Otra cosa, pues también el antiinflamatorio. Yo reconozco que he usado mucho de antiinflamatorio porque pensaba que es dolor articulacional, por esfuerzo, porque trabajo mucho, porque tal, y daña el estómago. Y luego ya viene el omeprazol. Ya ahora, aunque quiero quitar omeprazol, en 3 días estoy súper hinchada, hago la digestión mal, todo. No sé qué hacer, ya. Sí, la verdad es que todo es complicado. Como he dicho, es muy importante que cada persona se vea de forma individualizada. Quiero también deciros que los médicos, pobrecitos míos, hacen todo lo que pueden, porque creo que necesitamos en España el doble de médicos que tenemos. Necesitamos el doble o el triple. Están poniendo parches, no tienen mucho tiempo de reciclarse de tantas horas que trabajan al día y la fibromialgia es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, porque puede ser enmascarada con otros diagnósticos. Entonces, es la situación que tenemos. Es decir, pues bueno, las personas que disponen de economía para ir a varios especialistas aparte y que le puedan atender rápido, pues a veces consiguen un diagnóstico más preciso, pero es decir, tenemos un sistema sanitario muy bueno, fenomenal en España, pero aún siendo muy bueno es deficiente. Sí, es muy bueno, pero aún es deficiente. Y bueno, yo sé que todos los responsables políticos hacen todo lo que pueden por mejorarlo, por mantenerlo, pero es complejo. Entonces, pues bueno, cada uno pondremos nuestro granito de arena para intentar ayudar. Pues nosotros venimos, damos las charlas, por lo menos que cada uno se pueda identificar pues con algo y poco a poco, con aumentar el conocimiento también nos ayudamos a nosotros mismos. Muchas gracias. A ver, estamos hablando de un uso racional de los medicamentos, pero aquí hay algo importante. Cuando se prolonga en el tiempo, digamos más de 4 años, el uso de un medicamento como la pregabalina, y hablábamos también de que hay que hacer un tratamiento individualizado. ¿Quién se encarga de esto? Porque si tú vas a la sanidad pública, el médico dice, te derivo con
lo que decíamos hace un rato, estamos dando palos de ciego. Te digo con este, con el otro, con aquel, pero ninguno se apersona de la situación y dice, vamos a hacer este tratamiento individualizado, como ustedes lo explicaban. ¿Quién se encarga de esto? ¿Y quién se encarga también de controlar que este medicamento tan prolongado en el tiempo como la pregabalina y el esomeprazol, en mi caso, sean mediados y que no generen efectos secundarios? Gracias. Yo abro una brecha por mis compañeros farmacéuticos, en el sentido en el que, como he comentado antes, debido a la gran deficiencia de médicos a nivel del sistema sanitario, que los médicos lo hacen fenomenal, y si no llegan a más es por falta de tiempo, porque llega a las 8 de la mañana y tienen 50 pacientes para ver en un día y no hay tanto tiempo, ¿no? Abro la brecha por otro servicio sanitario que son las farmacias. Tenemos muchísimas farmacias y los farmacéuticos son los profesionales del medicamento. Entonces, puede ayudar también un farmacéutico a estudiar el tratamiento, el ver las reacciones adversas, poderlas identificar con un fármaco u otro, ver si la adherencia está siendo adecuada. También a nivel de medicamentos, un asesor puede ser un farmacéutico. Y tenemos muchas farmacias abiertas, es decir, si no te gusta cómo te tratan uno, puedes aprovechar otro. Es un servicio sanitario más. Que lo ideal sería tener un servicio especializado, una unidad especializada en fibromialgia, eso sería ideal, que dentro de reumatología hubiera un servicio y que aunque solamente hubiera un centro en toda Valencia, pues acudiríamos ahí para que hubieran especialistas en esta patología. Bueno, pues es algo por lo que veo que también luchan desde la asociación, ¿no? El encontrar especialistas o profesionales en el sector de la reumatología, que parece que es el que ahora coge la fibromialgia, que se especialicen y que puedan identificar más fácilmente y que sea fácil el acceso desde primaria a reumatología, que sea fácil la derivación. Pero a veces es eso, el colapso que hay en primaria hace que no lleguemos lo rápido que quisiéramos a especializada.